Omar, pues ya nos contarás, pareciera o cuesta decirlo más bien como un chisme, ¿no? Exacto. De la parte profesional, qué es lo que está sucediendo, pero pues ya nadie nos salvamos de estar digitalmente activos y Ujú. viviendo, ¿no? En esta parte digital. Y para muestra a nosotros mismos en esta sesión, que ha sido mucho más fácil poder tenerlos a ustedes de esta manera vía digital y remota. Y pues bueno, también tiene cosas benéficas esta vida digital. Adelante, Omar, te cedo micrófonos y pues al final haremos algunas preguntas. Por favor, si quisieran mandarme preguntas en el chat, ya sea con visibilidad a todos o de manera privada, al final estaremos leyendo estas preguntas. Muchas gracias, Omar, y bienvenido. Sí, muchas gracias. Déjenme compartir mi pantalla y voy a abrir un poco esto, porque también esto de presentar a distancia se ha vuelto todo un tema y toda un skill que hay que manejar. Pero bueno, De acuerdo. ya nada más por último, el chat. Perfecto. Ok, lo voy a hacer de pie porque justo es parte de lo que extraño de la vida presencial y de dar charlas y pláticas, y de pronto estar atado a la silla se vuelve un poquito complicado. Pero vaya, como les mencionaba, mi nombre es Omar Mendoza, soy coordinador de difusión en la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes. También hago consultoría de procesos de diseño en empresas de marketing, publicidad y comunicación y diseño. Y tengo cerca de 22 años de experiencia trabajando en el mundo digital. Esta experiencia la fui adquiriendo por la necesidad que existía en ese momento de ser un diseñador gráfico. Yo soy diseñador gráfico de licenciatura, que entrara a todo este mundo del diseño web, ¿no? Y así es como empecé. Pero vaya, la intención de esta charla es platicarles un poco de qué se trata este contexto del estilo, de la era digital como estilo de vida, y sobre todo, y ahora con la realidad que estamos viviendo ahorita, no solamente por la pandemia, sino lo que está sucediendo alrededor de los servicios, lo que está sucediendo alrededor social. ¿Qué significa el estilo de vida y por qué es importante tomarlo en cuenta cuando nos estamos dedicando a hacer estrategias de comunicación y estrategias de marketing y publicidad dentro de este marco, ¿no? Entonces, denme un segundo. Listo. En 1980, este sujeto que se llama Bill Gates, dijo que en 25 años, es decir, que para el 2005, habría una computadora en cada hogar. De alguna otra forma no se equivocó. La manera en cómo él estaba viendo cómo estos artefactos computacionales estaban comenzando a tomar una importancia en la manera en cómo estaban realizando tareas, él comenzó a ver que era importante comenzar a visualizarlo como parte de la vida diaria de las personas. En cierto sentido, no se equivocó y hacia allá fue su apuesta, y es parte, bueno, aquí estamos, ¿no? Justo transmitiendo a distancia y ustedes desde sus hogares o oficinas. Entonces, vaya, y vean, esto lo estaba visualizando desde 1980. Luego, este señor que se llama Nicolás Negroponte, que tiene un libro que sería bonito que leyeran, que se llama Ser Digital. Es un libro viejito, es de los 90, finales de los 90. Él comenzó a decir en el 84 que el mundo ya no era analógico, sino digital, que deberíamos de comenzar a reflexionar sobre bits y átomos, ya no solamente sobre átomos, sino también sobre bits. Y esto en el sentido de cómo iba a comenzar a manejarse la información, cómo iba a comenzarse a manejar cada uno de los elementos que tenemos dentro de estos objetos que utilizamos dentro de nuestra vida diaria. Entonces, Nicolás Negroponte, de hecho en ese libro habla mucho en este sentido, sobre cómo
la vida digital va a comenzar a ser una parte muy importante de esto. Y la última referencia que quiero utilizar como principio de introducción en esta charla es lo que dice Mark David Weiser, que dice que las tecnologías más profundas son aquellas que desaparecen y se entretejen entre las costumbres de la vida cotidiana. Es decir, antes la computadora era la computadora y era como ese elemento especial que utilizábamos en ciertos momentos. Yo cuando, por ejemplo, cuando comencé a trabajar en este mundo digital, comencé a trabajar en el Museo de Antropología e Historia, bueno, en el instituto, en una dirección que se llama la Coordinación Nacional de Difusión. Teníamos para 4 departamentos una computadora y prácticamente teníamos que apartar nuestro tiempo para poder utilizar esa computadora y poder hacer las cosas que necesitábamos, ¿no? Y ahora lo cierto es que todas nuestras tareas, muchas de las acciones que hacemos, nuestra acción de vivir, tiene que ver con la tecnología digital. Ya está entretejido entre las cosas que hacemos, que prácticamente ya es un artefacto como ponernos un reloj o cargar las llaves. Pagamos el agua, pagamos la luz, pagamos diferentes servicios, pedimos comida, compramos cosas, nos comunicamos con nuestra familia. Es decir, ya está muy entretejido la comunicación digital dentro de nuestro quehacer diario. Parte de esto tiene que ver la manera en cómo estos dispositivos se han ido modificando. El tamaño, por ejemplo, de las laptops. Supongo que muchos de ustedes están conectados ahorita desde una laptop o lo están haciendo desde el teléfono móvil, los cuales han tenido toda esta modificación y toda esta forma de poderse construir que cada vez los vuelven no solamente mucho más fáciles de usar, sino mucho más accesibles. Es decir, es obvio que tenemos iPhones de 40,000 pesos, pero también tenemos teléfonos de 2,500 pesos, los cuales permiten en diferentes gamas y a diferentes personas poder tener acceso a esta vida digital de una u otra forma. Que ahorita vamos a entrar a eso, pero bueno, vaya, esta es la modificación que hemos ido encontrando. Cuando comenzamos a hablar de vida digital, les decía eso, esto fue lo primero que comenzamos a visualizar como nuestra entrada a la era digital, es decir, en mi casa, en una computadora de estas enormes, color beige, con un monitor, que era una cajota de este tamaño, y que en aquel momento hasta venía un técnico a instalarte en la computadora, conectabas tu computadora a la línea telefónica, y entonces te conectabas a una empresa como CompuServe, la cual te facilitaba tu acceso a Internet, a la supercarretera de la información, como decía Al Gore, ¿no? Y entonces, esa era la manera en cómo estábamos comenzando a vivir esa vida digital fuera de la oficina, sino dentro del hogar, dentro de nuestras actividades diarias, ¿no? Y de esa forma comenzamos a tener una conexión hacia otros lugares que de alguna otra forma no teníamos. Los servicios de Internet, de alguna otra forma, comenzaron siendo estos grandes portales, se acordarán de America Online, que mucho tiempo regalaron, si son población de riesgo como yo, se acordarán de los CDs que regalaban, que te salían en las revistas y que ponías en tu computadora y te permitía conectarte a Internet, o el floppy como tiene el sujeto de la derecha, que ponías a tu computadora y con eso te conectabas a Internet. Eran estos grandes portales que nos permitían conectarnos a un sitio que tenían diferentes canales que nos daban diferente información. Al final, cada uno de estos portales tenía información centralizada en la cual no tenías que salirte de ahí para poder ver esta información, para poder tener acceso a tiendas muy básicas, si quieren llamarlo, noticias, información deportiva, de la bolsa, etcétera, etcétera, muy básica, pero que al final nos permitía conectarnos a lo que había en ese momento, ¿no? Y entonces, pues esa era nuestra forma de conectarnos a todo aquello que estaba fuera de nuestro mundo análogo, a través de nuestra computadora que se conectaba vía dial-up,
a esta supercarretera de la información y que nos permitía tener acceso a todo este contenido. Denme un segundo, que esto... Bueno, no importa. Y teníamos estos portales, de alguna otra forma, que también se volvían medio centralizados y que comenzaban a tener esta manera de presentar también la información y de que nosotros pudiéramos comenzar a descubrir otras cosas que estaban dentro de esto llamado Internet. Es decir, ya no solamente eran estos portales que nos daban toda la información, sino había estos directorios indexados que nos permitían poder visitar otros sitios web y que nos permitían poder tener, poder comenzar a aprovechar esta bondad que nos daba el Internet, que era el hipertexto, ¿sí? Al final, lo que conocemos como Internet está basado en algo que se llama hipertexto, que ese hipertexto lo que permite es que cada uno de estos enlaces me lleve a diferentes lugares, a diferentes sitios, los cuales me puedan seguir expandiendo el conocimiento. Tim Berners-Lee, que es uno de los creadores de la web, dijo que cuando creó Internet, tenía, bueno, más bien la web, cuando crearon la web, estaban pensando en ser algo muy parecido a la imprenta. Es decir, la imprenta fue creada para poder democratizar el conocimiento, que no solamente el conocimiento viviera en estos libros incunables, sino que esos libros se pudieran reproducir en masa para que más gente pudiera tener acceso a ese conocimiento. De la misma forma, ellos cuando pensaron la web, pensaron cómo podrían democratizar ese conocimiento. Y a través de los hipervínculos es la manera en cómo nos podemos relacionar con todo lo demás. Ahora, toda la web que sucede en los 90 se le conocía como la web 1.0. Ya está en desuso este término, pero vaya. El asunto era que regularmente funcionaba como cualquier otro medio, como la televisión, como la radio, es decir, eran grandes corporaciones o grandes empresas las que podían tener estos contenidos dentro de la red. El New York Times, Televisa, America Online, Yahoo, etcétera, etcétera. Eran quienes tenían su contenido. ¿Por qué? ¿Por qué sucedía eso? Porque era complicado publicar un sitio web. Tenías que tener conocimientos técnicos y las plataformas para poderlo hacer. Pero a partir del que comienza este milenio, en los 2000, las herramientas comenzaron a democratizar de alguna forma eso. Comenzaron a crear estos soportes en los cuales lo único que necesitabas era saber escribir. Blogger o Blogspot, como lo pueden conocer la mayoría, comenzaron a crear estos sitios en los cuales lo único que tenías que hacer era crear una cuenta y comenzar a vaciar contenido, comenzar a publicar cosas. Y eso generó que la gente cada vez comenzara más y más y más a publicar su propio contenido. Ya no solamente leías el New York Times o veías los contenidos de Televisa o veías los resultados de la NBA, sino también comenzabas a leer a otras personas iguales que tú, comenzabas a leer su contenido y muchos años después, ya a mediados de los 2000, comenzabas a ver gente publicar videos en YouTube o comenzabas a ver gente que comenzaba a publicar sus fotografías en Flickr o en el Fotolog, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez la gente no solamente consume el medio, sino también comienza a apropiarse del medio para poder comenzar a publicar cosas. Entonces, la transformación del consumidor al prosumidor, al prosumer, es este cambio significativo que comienza a hacer en la vida digital. Es decir, como les decía, no solamente consumimos contenido. Como funcionaba Internet en los 90 era como funcionaba la televisión y la radio. Es decir, prendías el aparatito y comenzabas a consumir contenidos web. No había otro tipo de interacción salvo algunas salas de chat, pero fuera de eso no había una interacción con la persona que estaba generando un contenido y eran estas grandes empresas que generaban el contenido. Entonces, seguías consumiendo contenido. Pero una parte importante que sucede con el prosumer es que no solamente comienza a consumir el contenido, sino comienza a compartir el contenido. Parte de lo que hacemos ahora mucho en marketing es
no solamente que la gente consuma el contenido, sino realizamos o hacemos que tengan un accionable, que podamos hacer que la gente pueda hacer algo con eso que nosotros le acabamos de comunicar, que lo lleve a realizar una acción. Y parte de estas acciones es que pueda compartir su contenido. Es decir, parte del éxito de cosas como Twitter o como Facebook tiene que ver con el hecho de le damos clic al botón de share o de retweet, ¿sí? Y eso hace que la onda expansiva de ese mensaje de comunicación se vuelva mucho más grande y pueda llegar a mucho más personas. Podemos platicar en otro momento de eso, pero de ahí se construye todo el concepto del meme. No pensemos solamente el meme como esta cuestión de la imagen graciosa, sino lo pensemos como desde el lado de la memética, como este elemento de la cultura que se propaga a través de las condiciones que permiten que se vaya expandiendo entre diferentes entes. Pero bueno, eso puede ser en otro momento. Y entonces compartimos la información. Nos resulta valiosa y creemos que esa información es valiosa para las personas. Entonces la compartimos. Recuerden, por ejemplo, antes de las redes sociales, cuando teníamos un correo electrónico, compartíamos PowerPoints de gatitos a través de nuestro Gmail o nuestro Hotmail. Compartimos aquellas cosas que nos gustan. Y no solamente las compartimos, las calificamos. Me gusta, no me gusta, me agrada, me enoja, me enfurece, dejo el comentario dentro del producto que acabo de comprar en Amazon, o dejo el comentario positivo o negativo en TripAdvisor del hotel o del restaurante que visité, o en Uber califico al conductor y él me califica a mí. Es decir, le damos un valor a ese contenido que estamos recibiendo. No solamente lo compartimos porque nos resulta valioso, sino también determinamos el grado en la forma que nos resulta valioso. Piensen, por ejemplo, en Amazon y las decisiones que ustedes toman para comprar algo con base a los comentarios que dejan otras personas. O cuántas películas han visto o han dejado de ver por la calificación que tiene en IMDb o en el mismo Amazon Prime o en el mismo Netflix. Piensen cómo esas cosas les ayudan a tomar decisiones. Y no solamente calificamos el contenido, también lo editamos. Lo copiamos, lo modificamos, lo compartimos, y entonces eso comienza a generar otro tipo de contenidos, ¿no? Comienza a darle un valor distinto al contenido. Y obviamente creamos nuestros propios contenidos. TikTok, TikTok es un poco más de editar contenido, es decir, recibir el audio y generar a partir de eso mi coreografía o mi lip sync, pero, por ejemplo, sus fotografías en Instagram. Generan fotografías que comparten a todo el mundo a través de Instagram, o sus historias, o sus reels. Y todas estas cosas que al final le están diciendo al mundo, esto es lo que hago y esto es quién soy. ¿Sí? Entonces, eso hace que la gente cada vez se vea mucho más insertado en la vida digital como parte de su vida. Piensen los minutos, las horas que le dedican a su vida digital. ¿Por qué? Porque lo que comenzamos a generar son conversaciones. Mucho de lo que nosotros buscamos cuando generamos estrategias de comunicación no solamente es comunicar un mensaje, sino generar una conversación alrededor de ese mensaje. Buscamos que las personas hablen de ello, buscamos interactuar con esas personas. Estamos tratando de que hablen de nuestro producto, que hablen de nuestro servicio. Les retroalimentamos, les damos más información para que sigan hablando de él. Entonces, parte de lo que estamos haciendo es generar cada vez más esta conversación. Ese es un punto importante, porque digamos que algo que facilitó esto en los 2000, la década antepasada o pasada, ya no sé en qué década estoy, es este punto donde no solamente tiene que ver con que las herramientas cada vez se vuelvan mucho más accesibles para poder publicar cosas. Es decir, cuando yo aprendí todo este show en los 90, pues publicar un video era del carajo, o sea, había que codificarlo en diferentes cosas para que pudiera transmitirse y verse en diferentes plataformas. Ahorita yo tengo un video, es más,
ahorita van a grabar, la universidad va a grabar este video, lo va a descargar de Zoom, lo va a subir en YouTube y listo, ya quedó, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente le harán alguna edición, pero vaya, entiéndanme el punto que quiero comunicar, ¿no? Entonces, queremos generar una conversación alrededor de ello. Hay una persona en especial que lo toma mucho en cuenta y le saca el mayor provecho. Y es este sujeto que vino a modificar mucho de lo que se llama el branding personal dentro de las redes. Barack Obama tenía a su favor no solamente que iba a ser el primer presidente, si es que ganaba la presidencia, afroamericano, sino que era el primero que entendía lo que estaba sucediendo a través de la vida digital. Se dio cuenta para 2007 que comienza a no solamente a sus intenciones de querer ser presidente, sino tiene que ganarle la candidatura por el Partido Demócrata a Hillary Clinton. Primero tiene que vencerla a ella antes de ir contra el candidato de republicano. Tiene que ganarle a ella. Entonces se da cuenta de que su mensaje tiene que llegar a todas aquellas personas que necesitan oírlo. Pero sabe que, por ejemplo, 2007, 2008, la mayoría de la gente ya ni siquiera ve tanto la televisión, mucho menos asisten a mítines, que hay un gran espectro de personas que no solamente toda su vida es digital, sino que se la pasan en muchos de estos servicios de redes sociales y redes digitales. Entonces, lo que él comienza a generar es un discurso en todos estos servicios como MySpace, en los cuales les dice a las personas, esto es Barack Obama, esta es mi promesa de campaña y esto es lo que les quiero decir. Y entonces, a través de ello, comienza a generar se le llama engagement, con las personas en el sentido de, esta es la persona a la cual tienes que elegir como presidente, ¿sí? Que ahora ahí tenía como candidato a la vicepresidencia al que ahora es presidente. Bueno, va a ser presidente, va a ser nombrado como presidente. Pero vaya, generó esa estrategia y la generó en diferentes formas. Es decir, cada red que existía dentro de Internet, dentro de la web, él tenía un perfil. Es más, a lo mejor muchos de ustedes son muy jóvenes y no se acordarán, pero era el tiempo también que comenzaba Twitter y él prometía que era la persona que estaba detrás de su cuenta de Twitter contestando todos los mensajes desde su BlackBerry. Ese era uno de los momentos en los cuales la gente sentía que se estaba comunicando directamente con el candidato al cual quería votar, ¿sí? Y el candidato directamente le estaba contestando sin necesidad de asistir a un meeting. Y eso fue muy importante para su estrategia de comunicación. Se vuelve tan importante que imagínense esto, 2008. La toma de la inauguración, que es como se le llama, que es el día que toma como protesta como presidente, el cual las cadenas de televisión piensan que es bueno comenzar a implementar los servicios de streaming. Entonces ponen un streaming en su página web, de su canal de televisión, NBC, CNN, etcétera, etcétera, y junto a su video de transmisión ponen un chat. Y dicen, vamos a ponerlo, vamos a ver qué sucede, y ¡pum! ¿Cuál es la sorpresa para...? Ah, bueno, perdón, estaba olvidando un detalle. Él comienza su discurso diciendo, el mundo está cambiando y ahora hay que hacerlo de manera distinta. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos los servicios de streaming de estas cadenas se caen. ¿Por qué? Porque era enorme la cantidad de gente que estaba tratando de ver la inauguración de Barack Obama a través de Internet, que en vez de estarlo viendo por televisión. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Que la gente no solamente quería ver la inauguración, sino quería interactuar con otras personas a través de estas salas de chat para poder estar comentando lo que sucedía con lo que decía el presidente, o hasta si quieren hablar la ropa que traía Michelle Obama. A todos esos niveles de comunicación, discusión estaban hablando. Estaban generando esa conversación. La conversación se vuelve importante. Bueno, se vuelve tan importante que, por ejemplo,
ya cuando él es presidente y se reelige en 2012, sigue la misma estrategia. Es decir, si ustedes ahorita hablan de Barack Obama, pues todo el mundo habla del presidente afroamericano, que era demócrata, que era consciente de muchos de los problemas del mundo, que era caballero con su esposa. Es decir, generaba una imagen y una conversación alrededor de ello. ¿Y qué es lo que evitaba? Generar conversaciones hasta donde no tenía que conversar, ¿sí? El presidente que más deportó gente, todo el conflicto en Siria, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son temas que no salieron en la conversación. ¿Por qué? Porque controlaba la conversación. Esa es una parte importante que debemos de tener en cuenta. Se vuelve tan importante esto que un día viene la entrega de los Óscares y Samsung dicen, vamos a hacer el evento para lanzar nuestro Galaxy Note. Y entonces lo que hacen es pagar todo el evento de los Óscares y le dan un teléfono, un Galaxy, a Ellen DeGeneres, para que en diferentes momentos de la entrega de los Óscares esté interactuando con la gente a través de Twitter y pueda estar mostrando fotos de lo que sucede tras bambalinas o desde diferentes momentos de la entrega de los Óscares. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues bueno, está entregando, está detrás de bambalinas, se toma una selfie y la publica en su Twitter, y como sabe que existe este fenómeno que tenemos ahora, que es la doble pantalla, es decir, no solamente estamos viendo las cosas a través de la televisión, sino estamos dándole seguimiento también a través de nuestro teléfono móvil. Y entonces, lo que sucede en la pantalla lo comentamos en Twitter, Facebook o en nuestros canales de chat. Y entonces, es un fenómeno que ellos querían aprovechar. ¿Qué es lo que sucede? Que hay una parte del guión donde dice tienes que ir con Meryl Streep y sacarse una selfie. Pero Ellen comienza a construir todo alrededor, todo un gentío, Brad Pitt, Julia Roberts, etcétera, etcétera. Pero el guión decía que era Meryl Streep la que había sido multipremiada muchas veces dentro del Oscar, la que tenía que tomarse la foto. No le dan los bracitos a Meryl Streep para tomarse la selfie, y entonces tiene que ser Bradley Cooper el que toma la foto. Y que se vuelve la foto más vista en la historia del Internet en ese momento, ¿sí? La gente, ¿qué fue lo que hizo en ese momento? Fue a correr a Twitter y buscar la fotografía para ver cómo había salido. Y entonces, en momentos muy clave, comienza cada vez a volverse millones y millones y millones de personas que están tratando de ver esa fotografía. Se vuelve tan importante que, bueno, desde ahí se magnificó el concepto de la selfie. O sea, todo el mundo hablaba de una selfie, los selfie sticks, pero realmente como que no se había popularizado el término hasta que sucedió esto. Y bueno, después tuvimos nuestras tropicalizaciones de la misma selfie a todos los niveles, ¿no? Que de hecho, si alguna vez vieron la noticia, esta es medio tramposa, porque ahí realmente hay un fotógrafo profesional que nada más le dijo al Piojo Herrera que estirara el bracito y que pareciera que estaban tomando una selfie. Pero vaya, esa era la construcción del mensaje que estaban haciendo alrededor. Y esta es una parte importante. Durante los 90 y los 2000 siempre estuvimos hablando de la era de la información. El estar informados, el estar recibiendo todo este contenido dentro de nuestros dispositivos, nuestras computadoras, nuestros correos electrónicos. Pero lo cierto es que a partir de esta década que acaba de terminar, del 2010 al 2020, realmente lo que se volvió fue la era de la reputación. Y es un poco lo que les mencionaba ahorita con Obama. Esa reputación es muy importante porque como controlas la conversación, controlas lo que se está diciendo, entonces tienes que ser mucho más claro de qué es lo que quieres que sí hablen las personas y qué es lo que no quiere que hablen las personas. Y la manera en cómo controlas el mensaje. ¿Qué es lo que sí quiero que hablen de mi marca y qué es lo que no quiero que hablen de mi marca? Y cómo puedo ser certero para eso, ¿sí? Y esa es una parte importante. Esta era de la reputación se vuelve cada vez más interesante. El mayor ejemplo es este. En las elecciones pasadas, no estas que acaban de terminar, sino las de hace 4 años. Este hombre destrozó a esta mujer, no por hechos, sino por aquello que para la percepción de las otras personas, Hillary no representaba, o más bien representaba negativamente, ¿sí? Y al final él se volvió el estandarte de otras personas
que no se sentían representadas por ella, ¿sí? Parte de lo que vimos ahora en el Capitolio tiene que ver con este discurso. Entonces, la era de la reputación se vuelve cada vez más interesante. O, si no, pregúntenle a Luismi, un cantante mundialmente famoso, el cual comienza a tener una mala racha personal y de salud, no nos vamos a meter en esos detalles, pero que tiene que comenzar a construir otro tipo de discurso como para no perder el posicionamiento que ya tenía en la mente de las personas. ¿Cómo construyes eso? No a través de tuitazos, sino a través de una serie de Netflix. Esa también es una parte importante de cómo construimos estos discursos. Los movimientos sociales. Los movimientos sociales también se vuelven cada vez más importantes. No tenemos las mismas repercusiones los movimientos sociales de antes que las que tienen ahora. La manera en cómo se magnifican y se globalizan son completamente distintas. La manera en cómo cimbró el movimiento de Me Too dentro de las diferentes instituciones, escuelas, medios, ambientes, fue completamente como una bomba atómica. ¿Por qué? Porque comenzó a visibilizar aquellas cosas que regularmente también no se veían antes o no encontraban el medio adecuado para poder suceder. Por ejemplo, esto en 1991, que son unos policías golpeando a un afroamericano, Rodney King, pues bueno, se transmitió a través de la televisión pues bueno, hubo una serie de desmanes alrededor de Los Ángeles por la comunidad afroamericana que protestó contra esto, ¿no? Pero digamos que hasta ahí quedó este punto. Lo que sucedió el año pasado con esta persona que de nuevo muere a través de una brutalidad policíaca, ya no solamente fue un movimiento local que impacta solamente a Estados Unidos, sino se vuelve un movimiento global. Tanto que en Reino Unido, por ejemplo, muchas de las estatuas de los colonizadores fueron tiradas, ¿sí? A lo largo de América Latina también, las imágenes de los colonizadores también fueron cada vez más vandalizadas. ¿Por qué? Porque ahora está comenzando a haber un terreno mucho más fértil de estas conversaciones acerca de temas ya no solamente comerciales, sino también sociales. Esto, no todo la manera en cómo buscamos que esto suceda, pues regularmente siempre es de la mejor manera, pero lo cierto es que esta conversación sucede representando a todos los universos y a todos los mundos de pensamiento que existen en este planeta, para bien y para mal. Y no podemos dejar de observar que también aquellas personas que de pronto han vivido un privilegio, pero por otro lado también sienten que ahora no han sido representadas por otros, pues se manifiestan de esta forma y se magnifica. O sea, ¿se imaginan cómo hubiera sido la toma del Capitolio de la semana pasada sin el Internet? El vikingo que entra al Capitolio, ¿se hubiera magnificado de la misma forma? Seguramente no. Y esas son justo las cosas que tenemos que entender. Tanto que termina impactando de esta forma, ¿sí? La cuenta suspendida de un presidente en turno. Este es el poder que tienen ahorita las empresas de los medios digitales sobre lo que difunden, ¿sí? Sobre las plataformas. Aquí hay una discusión ahorita si los servicios están sobre la ley o la ley sobre los servicios. Esta es una discusión que va a estar por lo pronto los próximos meses y sobre todo mientras el tema de Donald Trump esté cada vez más avispado y sobre todo las personas que son seguidoras a la forma de pensar de él o que sienten que él representa todas esas formas de pensamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues obviamente se van a ir abriendo cada vez más plataformas que no precisamente van a ser las que quisiéramos. Por ejemplo, Parler, que es justo, o Parler, como prefieran pronunciarlo,
Es una plataforma que al final muchos de estos disidentes y que sienten que son censurados dentro de Twitter o Facebook, corrieron hacia ella. Y fue tanto la masa de gente que corrió hacia ella que de pronto tuvieron que bajarle el switch. Es decir, Apple, Google tuvieron que sacarlo de sus tiendas de aplicaciones. Amazon tuvo que bajarle el switch al servidor donde estaban alojando todos los datos. Es decir, también hay una parte ahí de la vida digital, y no me voy a meter en rollos de la Deep Web, ahorita no vale la pena, pero también hay partes donde hay que saber que tiene que existir estos universos donde todo el mundo va a vivir. Y si no existen ahorita bajo esta sombra o bajo este paraguas, van a buscar las otras formas de vivir. También eso es la vida digital. No todo es de color de rosa. Y una parte muy importante de esto es que muchas de estas cosas se transformaron en la manera que el teléfono o este dispositivo se fue modificando también. Es decir, cuando Steve Jobs presenta en 2007, 2008, no recuerdo el año, presenta el iPhone, yo creo que debimos de haberlo tenido presente o haberlo visto en familia, como la vez que el hombre pisó por primera vez la luna. Nos estaba presentando un dispositivo que iba a modificar no solamente la manera en cómo nos estábamos relacionando con las tecnologías, sino la manera en cómo nos íbamos a relacionar con las otras personas. Muchas de nuestras relaciones suceden gracias a estos dispositivos. Conocemos parejas, reconectamos con familias o amigos que teníamos olvidados en otros lados. Nuestra vida, nuestros teléfonos, nuestros recuerdos, nuestras fotografías viven en ella. Guardamos audios, nos aventamos los podcasts que nos mandan nuestros amigos o nuestros padawans dentro de los mensajes de las diferentes plataformas de chat. Esa es la manera en cómo nos solucionamos. Hace poco estaba leyendo justo un artículo que decía que el punto de venta más importante que existe ahorita en el mundo lo tenemos en nuestra palma de nuestra mano, y es nuestro teléfono. Ese es el punto de venta más importante que existe ahorita, ¿sí? Y más con esta pandemia. Ese es el lugar donde estamos teniendo acceso a todos los productos. Hace poco que he estado poniendo este ejemplo, pero, por ejemplo, el año pasado, bueno, el antepasado, en el 2019, se quemó el mercado de la San Rafael. Y entonces, pues, obligó a todos los locatarios a colocarse alrededor del mercado en la calle, poniendo sus puestos en la época que era más fuerte, diciembre, que es cuando venden comida, las piñatas, la fruta para las piñatas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de alguna otra forma pudieron salvar mucho de su inversión para el fin de año, ¿no? De alguna otra forma se recuperaron, obviamente estaban rehabilitando el mercado, y pum, se viene la pandemia. Y entonces, pues ahora, ¿cómo venden? Si la gente no puede salir, si la gente está encerrada, ¿cómo venden? ¿Qué fue lo que comenzaron a hacer? Vender por WhatsApp. Pusieron mantas diciendo, si usted quiere verduras, si usted quiere la carne, quiere el pollo, pues pídalo a este número y nosotros se lo enviamos. Y entonces, los diferentes locatarios comenzaron a tener chicos que repartían en bicicleta las zanahorias, los limones, las cebollas, a los diferentes vecinos de la zona. Y comenzaron a generar una venta digital que en otro contexto no hubiera sucedido. Y la pandemia obligó a eso, ¿sí? Entonces son cosas que debemos de tener en la vista, que no todo tiene que suceder a través de una aplicación elaborada como Rapid o como Uber Eats. Cosas tan sencillas como WhatsApp, y de ahí justo el poder y la penetración que tiene WhatsApp dentro de nosotros. Y ahora con este tema, que más adelante les voy a platicar de la migración a Telegram y todo este asunto, pues bueno, se ha vuelto como mucho más importante. Entonces, el coronavirus, nuestra realidad también nos ha modificado la manera en cómo consumimos medios digitales, ¿sí? Cada vez estamos viendo más y más contenido a través de nuestros medios digitales. La manera en cómo Netflix cada vez se vuelve un estándar. Lo que antes era, no sé, bueno, se los voy a poner así. No recuerdo ahorita cuál es la productora, pero ahora va a estar
estrenando sus películas tanto en plataformas digitales como en cines de manera paralela, ya no de una forma desfasada. También te dice que ya cada vez se vuelve menos importante la presencia en cine. Va a haber países como en México que va a seguir sucediendo, pero en otros países va a quedar relegado el cine como a otro tipo de experiencia. Y eso también se vuelve importante observar, ¿no? ¿De qué manera vamos a estar consumiendo nuestros contenidos? ¿O cómo vamos a estar consumiendo aquellas cosas que nos pueden resultar una comodidad dentro de nuestro quehacer diario? Es decir, ya no quiero salir a la tienda a conseguirme un helado de Häagen-Dazs. Hago que una persona me lo traiga. Pero también tenemos que comenzar a ser responsables de la ética alrededor de esto. Y ustedes conocen alrededor de todo lo que sucede de Uber Eats y toda la manera en cómo están desprotegidas estas personas que trabajan para Uber Eats. Y bueno, cuando construimos ese tipo de servicios y ese tipo de estrategias, tenemos también que ser responsables hacia todas las personas que están alrededor, que interactúan con el servicio o con la estrategia, de que realmente estemos generando un bienestar. Esa es una parte muy importante que quiero mencionarles. Y esto que les mencionaba ahorita con la discusión que existe con respecto al cambio de las políticas que existen con respecto a WhatsApp, Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, mi posición personal es, podrían mantenerse en WhatsApp, podrían mantenerse en Facebook, podrían mantenerse en Instagram y olvidarse de Telegram y mucho más de Signal. Pero también piensen ustedes qué tanto poder le quieren dar a una sola empresa sobre la información que revisan en su teléfono. Olvídense que los espían. Olvídense que les están robando, bueno, no les están robando, están teniendo acceso a toda esta información, ¿sí? Olvídense de eso. Pero realmente, Facebook de alguna u otra forma en su timeline decide qué es lo que ustedes van a ver con base a esta segmentación. Parte de lo que ha cambiado, por ejemplo, si hablamos de la web 1.0, pues ahí cuando contratabas publicidad, es como si pagaras 1 millón de volantes y te ibas afuera del metro y los repartías. ¿Quién sabe quién los agarró? ¿Quién sabe quién los leyó? Pero yo repartí 1 millón de volantes, ¿sí? Más o menos así funcionaba la publicidad en los 90, principios de los 2000. Ahora yo puedo segmentar a que un hombre de 44 años que vive en el centro de la ciudad, que le gusta la música, que le gusta el teatro, que le gusta el diseño, va a ver este anuncio y solamente a ese perfil se le va a ver el anuncio, ¿sí? Bueno, de la misma forma, Facebook y las demás medios sociales determinan qué es lo que te presenta en tu pantalla y qué es lo que no te presenta, ¿sí? Y obviamente las personas pagan para que su contenido sea el que se muestre y no se muestre el del otro. Y así funciona el mercado y no hay mucho que pelear ahí ni que discutir. Pero, ¿qué tanto estamos dispuestos a cederle ese poder a que una sola empresa me diga qué es lo que tengo que ver? ¿Cómo es que tengo que interactuar con mi familia, con mis amigos, con mis conocidos? Es un poco como las inversiones. Las inversiones siempre dicen que es bueno diversificar. Pues bueno, también comiencen a diversificar los contenidos o los medios que utilizan. No les hace daño. Y al contrario, les permite comenzar también a entender diferentes tipos de interacciones. Y bueno, cuando hablamos de interacciones, ya no solamente es lo que sucede con nuestros deditos en una pantalla, sino también comenzamos a interactuar a través de nuestra voz. Y estos artefactos que tenemos dentro de nuestra casa, que al final interactúan con las cosas que decimos, con las cosas que platicamos, con las cosas que pedimos. Y de esta forma, cada vez más, las interfaces van a ser menos touch, digitales, y cada vez se van a volver mucho más ubicuas, que es parte de lo que estas tres referencias que les ponía al principio de Bill Gates, Negroponte y Weiser, es justamente cada vez se vuelven mucho más ubicuas, que casi ya ni siquiera tengo que acercarme a una pantalla, simplemente Google, por favor pide una pizza de pepperoni a Domino's y que te traigan mucha salsa. Y la pide, me la traen, yo no tuve que hablar directamente con la persona y me lo traen, ¿sí? Y cada vez la tecnología va a ir cambiando en ese sentido. Y ahí es donde sí realmente funciona la segmentación. Lo que les digo, escojamos nuestras batallas donde realmente queremos segmentar esa información.
la banca digital se vuelve cada vez más importante. O díganme ustedes, ¿quién no de ustedes tiene ya la aplicación de su banco en su teléfono? Y es más, para evitar fraudes, cada vez las aplicaciones se vuelven mucho más elaboradas, de tal manera que ya no te sientes seguro si tu aplicación realmente no hiciste la operación y la estás visualizando, ¿sí? La banca va modificando eso, esas costumbres, y por ejemplo ahorita, el hecho de que ni siquiera estamos utilizando tanto efectivo, una, porque no podemos salir, pero dos, porque resulta también fácil de contagiarse con el efectivo, que a través de nuestros medios digitales se vuelve mucho más fácil poder pagar. Perdón, hacer ejercicio. Nuestros sistemas de entrenamiento, yo puedo pagarle a una persona que a través de Zoom me pueda dar un entrenamiento y ya no necesito ir al gimnasio. Obviamente, el beneficio del gimnasio tiene que ver con todos los artículos que hay alrededor. Pero si no, pregúntele a Amazon, Walmart, Mercado Libre, la cantidad de pesas, caminadoras, escaladoras, bicicletas que ha vendido los últimos 2 meses. Vean cómo se ha modificado eso. Y una parte muy importante, que es nuestros biométricos. Esa es también una información, parte de nuestra vida digital, que se van a volver también muy importantes. Ahorita todo el mundo tiene claro qué es su oxigenación y cuánto es lo que tendría que estar oxigenando, o cuál tiene que ser por lo menos su presión arterial promedio. Antes no lo sabíamos y ahora lo sabemos. ¿Y cómo puedo saber si estoy bien o estoy mal? Si tengo un dispositivo que me lo está midiendo. ¿Sí? Y sobre todo si ese dispositivo está en mi muñeca y no solamente me dice eso, sino aparte me dice cuál es la música que se está reproduciendo, o si mi Uber ya va a llegar, o si me están mandando un mensaje y mientras yo estoy haciendo otras cosas, entonces para no sacar el teléfono me dice cuál es mi mensaje, etcétera, 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 etcétera. Cada vez ya ni siquiera tenemos que hablar de una vida digital. Es nuestra vida, es la vida per se. Ya el pensar en lo digital y en los bits es completamente un poco desfasado. Ya tenemos que hablar de la vida como lo es, porque estos medios están aquí y están interactuando con nosotros en nuestra vida diaria. Como les decía en un principio, estoy yo aquí parado desde mi casa frente a ustedes y ustedes en sus casas a través de una computadora y un dispositivo les estoy dando esta conferencia que antes hubieran tenido que desplazar a la universidad para poderla escuchar, salirse horas antes de su trabajo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esa es la manera en cómo comenzamos a ver nuestra vida digital. Y sobre todo ahora con esta parte importante, y con esto concluyo, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se vuelve cada vez mucho más importante porque justo es lo que va a comenzar a tomar decisiones antes de que nosotros las tomemos. Es decir, parte de lo que les mencionaba hace rato con respecto al Facebook y el contenido que les muestran no es que realmente exista una persona diciéndole, a Omar le voy a mostrar esto y no le voy a mostrar esto, sino hay una inteligencia artificial, un machine learning, como se le llama, que está detrás de esto aprendiendo como cuáles son mis costumbres, mis gustos, y a partir de eso comienza a decidir qué es lo que me tiene que mostrar. El único pero que yo le veo ahí es mi libre albedrío de decir, pues yo ya no quiero ver esto, ¿cómo hago para dejarlo de ver? Y ahora quiero ver otras cosas. Pero bueno, será discusión para otro momento. Pero esta inteligencia artificial la vamos a comenzar a observar en diferentes aspectos de nuestra vida. Hace rato les decía con los biométricos. Es decir, a lo mejor mi tendencia de oxigenación comienzo a ver que comienza a descender. Entonces me va a mandar una alerta o le va a mandar una alerta a mi médico diciéndole, oye, pues está comenzando a tener esta tendencia, o no sé, comienza a comer más zanahorias o comienza a hacer más ejercicio, o en 6 meses vamos a tener un problema, ¿sí? Eso es diferentes cosas que va a comenzar a modificar nuestra forma de interactuar y de vivir la inteligencia artificial, la manera en cómo puede prever un montón de cosas. Entonces, en ese sentido, nuestra vida digital es nuestra vida en el entorno que nosotros estamos viviendo. Obviamente hay realidades donde la vida digital no existe, también hay que tener claro eso, pero para nosotros que estamos insertados, o nosotras que estamos insertados en este contexto, debemos de tener claro que los medios digitales son parte de nuestro accionar. No son el diablo, tampoco son la panacea,
pero sí tenemos que tener claro que son las maneras en cómo tenemos que interactuar y la manera en cómo estamos conectando y descubriendo el mundo. ¿Y cómo podemos nosotros, generar estos mensajes, generar estas estrategias de comunicación que permita conectar con otras personas, que les permita obtener bienestar, que les permita obtener un beneficio? Existe esta máxima que dice que si es gratis, es porque tú eres el producto. No en todos los servicios sucede, ¿sí? Facebook obviamente sí, porque obviamente en el momento que te segmentan, a ellos les permite vender publicidad y pues bueno, te vuelves el producto. Pero hay otras plataformas, no en todas las plataformas que son gratuitas, tiene que ver con esta máxima, los beneficios vienen de otro lado, tiene que ver con interacción, tiene que ver con la cantidad de datos que se generan, tiene que ver con el bienestar que generan a partir de esas interacciones. Entonces, nos falta un montón de cosas que descubrir por la vida digital. Pareciera que estos 20, 30 y tantos años que llevamos de vida digital, 40 años, perdón, si lo pensamos desde el 80 que lo dijo Bill Gates hasta ahora, 40 años, parecía que han pasado muchas cosas, pero lo cierto es que seguimos en una etapa muy temprana donde nos falta descubrir un montón de cosas todavía y cómo esto realmente va a comenzar a beneficiar a la gente sin que termine ser solamente visto como ocio o como consumo. Ahí es donde realmente están las oportunidades y pues bueno, yo espero que después de hacer este diplomado comiencen a descubrir esas cosas. Y con eso, bueno, quisiera concluir con esta frase de un antropólogo que se llama Arturo Escobar y que va más o menos en el sentido de lo que les estaba diciendo ahorita. Como les decía, yo soy diseñador, pero bueno, el diseño habla en el mensaje es el mismo que dice, el diseño tiene que ver con la construcción del mundo y pensar qué es la vida. El diseño es ontológico porque al diseñar herramientas estamos diseñando formas de ser, estamos diseñando mundos. La manera en cómo nosotros construimos mensajes, la manera en cómo nosotros construimos estrategias de comunicación, estamos construyendo otras formas distintas de ver el mundo. Entonces, esas son de las cosas que tenemos que reflexionar en nuestro accionar de esto. Y listo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Omar. Gracias por todo el panorama que nos hiciste ver en esta charla. Y quiero invitarlos a que hagan algunas preguntas. A mí me han llegado un par, a ver si me puedes ayudar. Entonces ahora dice la pregunta, ¿ahora la privacidad es un lujo? ¿Qué opinas de esto? Es un poco como la ciudadanía y la conciencia política. Ok. Es algo que tienes que construir y de la cual tienes que ser mucho más consciente. Al final, en mayor grado, menor grado, las leyes de los diferentes países o como la Comunidad Europea, que es muy estricta, de una u otra forma protege a los ciudadanos. Pero eso no funciona si las personas no son conscientes de qué están aceptando, a qué están interactuando. Es decir, lo voy a poner de esta forma muy llana, pero si yo sé que una calle es peligrosa, pues depende de mí si me meto o no. De la misma forma, yo no me voy a meter a un servicio de la cual desconozco cuál es el trato que le va a hacer a la información o a las interacciones que yo voy a realizar en ella. Entonces, en ese sentido, nos tenemos que es un poco también como el auto. Yo no me subo a un auto si no lo sé manejar, si no conozco cuál es la operabilidad de las cosas que tengo en él. De la misma forma tendría que ser con las redes sociales y con nuestra información. Tengo que tener claro cómo realmente funciona. Ayer veía justo un meme, no es cierto, una publicación que decía, si eres joven y estás por sacar una tarjeta de crédito, no la uses hasta que tengas claro qué significa un pago mínimo, qué significa una fecha de corte, qué significa, etcétera, etcétera, un montón de conceptos. De la misma forma, es decir, no saques una cuenta de un servicio que no sabes cuál es el manejo de tu información. De pronto resulta muy, muy atractivo estar todos en TikTok, pero ¿qué significa estar en TikTok? ¿Sí? ¿Qué le estamos dando entrada a qué es lo que estoy permitiendo? ¿Qué es lo que estoy cediendo? Entonces, de la misma forma, la privacidad no es que se vuelva un lujo, sino se vuelve más bien una acción natural que tiene que hacer cualquier persona.
Ok, perfecto, sí, pero sí, sinceramente igual y cumplir un poquito como esta, vaya, ya no se puede estar contra esta tendencia, ¿no? Sí, El no claro. estar conectado a algo, ¿no? Los ejemplos que acabas de dar son muy claros y básicos, ¿no? Ahora sí que ya son un must en nuestra vida y pues sí, quien no quiere estar conectado tendría que vivir en otro planeta, ciertamente. Sí, fíjate que hace muchos años, hace 18 años, 16 años, estábamos en una charla con la que en ese entonces era la directora de seguridad de Norton. Y entonces terminó de dar la conferencia y le decían, bueno, dinos, ¿cuál es tu página web? Y decía, no tengo. Y le decía, bueno, no sé, en esos momentos las diferentes redes que existían. Y le decía, no, es que no tengo. Le decía, nada más tengo mi correo electrónico. Le decía, pero ¿por qué no estás? Le decía, a ver, me dedico a la seguridad informática. Si yo quiero tener seguros mis datos, no estoy conectado. Esa es la única forma en que puedo tener seguridad y privacidad, no estar conectado. De la otra forma, pues si yo quisiera hacer todo eso, me conecto. Entonces, como dices, no podemos darnos el lujo ahorita de ya decir, yo no voy a estar conectado y yo me voy a aislar, pero sí podemos escoger de qué manera puede suceder y a qué nivel. Esas son justo las decisiones que están de nuestro lado. Sí, totalmente de acuerdo. Gracias, Omar. Viene otra pregunta y dice, ¿en qué categorías crees que ya serán formas totalmente digitales? Por ejemplo, la educación, por ejemplo, el cine, que realmente ya la parte digital llegó para quedarse, por así decirlo. Bueno, el cine ya es, ya es digital. Es decir, ¿qué es lo que sucedió, por ejemplo, con Roma? O bueno, lo voy a poner un poco antes. Los Emmys con House of Cards tuvieron que quitarle ese pedacito donde decía la categoría que premiaban las series que se habían transmitido por broadcast para que justo pudiera participar House of Cards como mejor drama, porque si no, no entraba en esa categoría porque pues, no había sido transmitido por televisión, por antena, había sido transmitido a través de internet, a través de Netflix. Entonces, desde ahí comienza la primera modificación. Después Roma, que viene a ser esta película que está hecha y producida por Netflix, que no solamente es muy vista, sino que gana el Oscar y es multipremiada, etcétera, etcétera. Desde ahí se modifica completamente. Ahora, la escuela en particular, la educación, sí es un tema un poco distinto y digamos ahí que un poco el empujón lo dio la pandemia. La pandemia, vaya, todas las escuelas, muchas de las instituciones educativas han tenido estos programas a distancia, sincrónicos, asincrónicos, es decir, transmisión en vivo, como lo estamos teniendo ahorita, o programas asincrónicos donde tú vas haciendo tus temas al ritmo que tú quieres y tienes un límite de tiempo para presentar esos temas, presentar un examen y hacerlo. Eso había sucedido por mucho tiempo. Pero la manera en cómo está sucediendo ahorita fue un cambio para todas las personas. Uno, para los que no estábamos preparados o listos para tener en nuestra casa los instrumentos para poder dar una clase de manera correcta, no tanto los contenidos, sino que realmente esos contenidos puedan ser comunicados de una manera correcta a través de una plataforma de esta, porque en un salón de clases, pues yo me muevo de izquierda a derecha, dibujo en el pizarrón o presento con el proyector, etcétera, etcétera, pero la manera en cómo me muevo y hago todas las cosas, por eso les decía que prefería estar ahorita parado, porque fluyo mucho más. Esas cosas en el mundo digital y estar atado frente a una pantalla, de pronto se modifican y nos obligan a tener un discurso distinto. Ahora, también para los alumnos son completamente distintos, pero ahora, de manera operacional, sí va a modificar muchas cosas, porque, por ejemplo, hay universidades que se dieron cuenta que hay contenidos que funcionan mucho mejor de manera digital que de manera presencial y que operativamente y hasta presupuestalmente convienen mucho más que sucedan de esa forma. Y por otro lado, hay alumnos que se dan cuenta de que hay clases a las cuales prefieren tomarlas en línea porque no vale la pena irse a mover hasta la escuela cuando sucede esto. O que ya ni siquiera nuestros alumnos tienen que ser precisamente
de la localidad donde estamos. Podemos tener programas que podemos vender a gente del extranjero. Y esto también funciona. Entonces, vamos a modificar o sea, si esperamos que para el 2022, porque 2021 ya no creo que regresemos al presencial, pero 2022, esperamos a que regresemos a la escuela de 2019, no va a suceder. La escuela a la que vamos a regresar es completamente distinta, son nuevas interacciones, son nuevas formas de enseñar, son nuevas formas de entender el mundo. También no podemos esperar que la escuela funcione con un mundo de antes de 2020. El mundo de 2022 va a ser, o 2021, lo que alcancemos 2021 y 2022, va a ser completamente distinto a ese que dejamos atrás antes de la pandemia. Nuestras interacciones, la manera en cómo consumimos, era completamente distinto. Ahora es otra cosa completamente diferente. La manera en cómo priorizamos cada una de las actividades que vamos a querer realizar, el valor que les vamos a dar, también eso va a modificar las diferentes actividades que queremos realizar y cuánto es el tiempo que les queremos invertir. Entonces, en ese sentido, esperar que sea como si no hubiera pasado nada en de la pandemia, es imposible de visualizarlo de esa forma. La humanidad, las interacciones, las sociedades van a ser, ya somos distintas a lo que éramos antes. Sí, muchas gracias. Tal cual así debe ser, ¿no? No podemos regresar a lo que ya no es, punto, ¿no? Exacto. Omar, tengo una última pregunta, que dicen, la curiosidad, ¿no? ¿Cada cuándo te actualizas digitalmente? ¿Día a día aprendes? Todos los días. Es decir, parte de este asunto es que todo el tiempo estoy leyendo. O sea, por ejemplo, estoy suscrito a N cantidades de newsletters. Antes, cuando uno es más joven y siente que tiene un montón de vida, pues te metes a todos los sitios web y revisas. Ahora tienes filtros a los cuales tengo newsletters que me dan diferente información. Las mismas redes sociales como Twitter o Facebook me dan información. Mis alumnos me dan otro tipo de información, es decir, la manera en cómo ellos interactúan o las cosas que ellos publican o ellas publican, también me dan a conocer otra forma distinta el mundo como ellas y ellos lo están viviendo. Entonces, como les decía, la vida digital aquí está. Hay que leer un montón, hay que conocer un montón. No somos, para nosotros que nos dedicamos a esto, lo peor que podemos hacer es quedarnos ensimismados en nuestras propias redes y en nuestros propios medios. Tenemos que conocer muchas otras cosas, tenemos que verlas, analizarlas, entenderlas, porque nunca sabemos cuál va a ser el canal adecuado para poder comunicar un mensaje. A lo mejor es uno en el que nosotros no estamos habituados y tenemos que salir a buscarlo, tenemos que salir a conocerlo. Y que parte de ello también ha sido como esta manera en la cual ciertos sectores de ciertas poblaciones se han vuelto invisibles porque nadie los ha visto moverse hacia esos servicios o hacia esos productos. Y entonces, por ejemplo, Parler, que ahorita les decía que es como esta plataforma disidente, permaneció invisible hasta que todo este grupo de personas se movió para allá y nadie la conocía, o casi nadie la conocía. Y entonces, y eso tiene que ver por el hecho de que no nos abrimos a más de otras cosas que las evidentes o de aquellos servicios gratuitos que nos da nuestro teléfono. Entonces, híjole, ahora sí que no importa que la curiosidad mate al gato, pero siempre hay que ser curiosos. Es más, se los voy a poner en este sentido y ya para cerrar. Cuando salieron todas las plataformas de citas, las descargué todas y las probé todas. ¿Por qué? Porque era importante conocer cómo era esa interactividad, cómo es que se estaban relacionando las personas y no solamente cómo utilizaban la plataforma en el sentido de interacción, sino también cuáles eran los tipos de imágenes que se estaban publicando, cómo es que la gente describía su propio perfil, porque eso también te ayuda a entender cuál es el perfil del consumidor al cual le quieres hablar. Entonces, hasta ese tipo de cosas hay que analizar y entenderlas, porque si no se vuelve complicado tratar de dar un mensaje que nadie te entiende. Wow. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros en marketing hacemos pruebas de producto, somos metiches profesionales investigando a todo mundo, Sí, pero claro. vaya,
tienes que sumergirte, ¿no? Para entender ese mundo, y lo cual me queda claro, pero igual y a tu pareja no le encanta que andes husmeando en todas esas tipos de redes sociales. Bueno, hay que ser transparente en ese sentido, ¿no? Exacto, y aparte que comunicas y una clave más, ya no, creo que ya agotaría nuestra paciencia, creo que como shoppers, ¿no? Como usuarios digitales. Sí, Pero exacto. qué bueno que lo haces muy bien. Después te vamos a invitar a una charla para que nos platiques algunos tips de cómo ser unos mejores usuarios digitales, ¿te parece? Y no Claro, agobiarnos ni perdernos en ese mar, ¿no? sí, claro, yo encantado. Muchas gracias, Omar. No, nada. Agradezco muchísimo de verdad toda la información tan valiosa que nos has compartido, pero adicional, pues toda tu experiencia y la pasión que tienes por este tema. De verdad ha sido inigualable con ninguna otra información que hemos recibido. Y sí, de verdad sí te vamos a mandar llamar para la siguiente, nos des algunos tips ahora de este lado, ¿no? Claro, Como usuarios, cómo somos mejores usuarios y cómo podemos navegar, como te decía, en este mundo que nos podemos perder. por supuesto, yo encantado. Pues muchísimas gracias, Omar, y pues bueno, a todos los que están aquí presentes. También tenemos a Christopher Alcántara de Admisiones. Sin embargo, tiene ahí un problemita con su cámara, pero generalmente se les envía toda la información acerca del Diplomado de Marketing Digital que vamos a arrancar este 6 de marzo con información muy oportuna, y como ayer ya le decía yo a Chris que lo comprometía a ciertos descuentos y ciertas becas en el diplomado. Pues bueno, Chris, igual aunque sea por el audio, nada más tú dinos que sí vamos a tener unas becas. Correcto, gracias, Rebe. Chicos, mucho gusto de conocerles. Omar, realmente ibas mencionando la evolución digital, creo que de cada uno de nosotros que estamos por acá, ¿no? Desde que abriste tu perfil de High Five y hasta hoy tener, como dices, estas aplicaciones de citas, yo creo que puede ser lo más actual, pero vaya, qué rica charla para en la noche y hacer un recuento justamente de todas estas aplicaciones que hemos tenido durante nuestra vida digital. Gracias, Omar. Y chicos, pues No, ¿de a todos qué? ustedes seguramente o les mandé un mensajito o les mandaré un mensajito con toda la información del diplomado para que estén atentos. Y bueno, el día de ayer platicábamos con Rebe, así es que vamos a hacer un descuento para la gente de diplomado, que va a ser hasta del 30% de descuento, tanto en inscripción como en sus mensualidades. Perfecto, Chris, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos, Omar, un fuerte abrazo y gracias por pertenecer aquí en la UC, te daremos más lata. No, hombre, no es lata, al contrario. Gracias, un abrazo. Hasta luego, bye, Jorge, Hasta bye, David, luego. bye.